Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro refugio favorito para todo lo relacionado con el romance, las historias que te roban el aliento y por supuesto, las series turcas que nos tienen completamente obsesionados. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un chute de amor, porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de pasión, intriga y finales felices. Hoy vamos a explorar las 15 series turcas románticas que no te puedes perder en este 2025. Sí, ya sé que falta un poquito, pero créanme, estas joyas están en el radar, algunas ya están empezando a sonar con fuerza y otras están confirmadísimas para el año que viene. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos y acomódense porque este viaje romántico está a punto de comenzar. Pero antes de empezar, una cosita rápida, si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a nuestra familia de adictos al romance. Suscríbete al canal. No te arrepentirás, que tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre tus series y actores favoritos. Dale clic al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con una serie que ya está dando mucho de qué hablar, aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada para 2025, pero todos los rumores apuntan a que sí. Se llama Kader Balar. Imagínate esto, dos personas de mundos completamente diferentes, unidas por un destino caprichoso y una atracción irresistible. Él, un joven empresario ambicioso, proveniente de una familia adinerada con muchas expectativas sobre sus hombros. Ella, una chica humilde con un corazón de oro y una familia que depende de ella. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada y a partir de ahí, todo cambia. Prepárense para secretos familiares, rivalidades empresariales y, por supuesto, una historia de amor que desafiará todos los obstáculos. Los protagonistas tienen una química explosiva, así que esta serie promete derretir nuestros corazones. La siguiente en nuestra lista es Agn Tarifi. Esta serie es una delicia para los amantes de la gastronomía y el romance. Un chef talentoso pero con un pasado misterioso se encuentra con una joven y exitosa empresaria que es todo lo contrario a él, organizada, decidida y aparentemente inmune al amor. Pero como bien dice el dicho, los polos opuestos se atraen. A medida que trabajan juntos en un nuevo proyecto culinario, la chispa entre ellos se enciende y ambos descubren que el amor, al igual que la cocina, requiere de los ingredientes correctos y la cantidad justa de pasión. Prepárense para escenas deliciosas y momentos llenos de ternura. Ahora, prepárense para una dosis de drama con Yasak Elma, que aunque ya lleva varias temporadas, se rumorea que tendrá una nueva temporada en 2025. Esta serie es un culebrón turco en su máxima expresión. Dos hermanas, Zeynep y Yildiz, con ambiciones muy diferentes, se ven envueltas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Zeynep es una chica honesta y trabajadora que busca el amor verdadero, mientras que Yildiz sueña con ascender socialmente a toda costa. Ambas se cruzarán con personajes poderosos y manipuladores, y sus vidas darán giros inesperados. Traiciones, venganzas, intrigas palaciegas y, por supuesto, romances prohibidos son los ingredientes principales de esta serie adictiva. Subimos la temperatura con Senkal Kapm. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante que le arruina sus planes. Para compensarla, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una relación llena de sentimientos encontrados, malentendidos y momentos inolvidables. La química entre los protagonistas es innegable y la historia es tan divertida como conmovedora. Prepárense para reír, suspirar y enamorarse de Estambul. Cambiando un poco de registro, vamos con Mucize Doktor. Aunque no es puramente romántica, esta serie tiene una historia de amor muy especial y conmovedora que merece ser mencionada. Ali Befa es un joven médico con autismo y síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital prestigioso. A pesar de sus dificultades para socializar y expresar sus emociones, Ali es un genio en su campo y su sensibilidad especial le permite conectar con sus pacientes de una manera única. En su camino encontrará el amor en Nazli, una joven residente que cree en él y lo apoya incondicionalmente. Esta serie es un canto a la diversidad, la inclusión y el poder del amor para superar cualquier barrera. Otra serie que ya lleva tiempo en emisión, pero que promete seguir dándonos alegrías en 2025 es Bir Zamanlar Kukurova.
Ambientada en la década de 1970, esta serie nos transporta a la región de Çukurova, en el sur de Turquía, donde conocemos a Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Para protegerse se hacen pasar por hermanos y empiezan a trabajar en una granja propiedad de Demir, un hombre poderoso y despiadado que se enamora de Zuleya. A partir de ahí se desata un triángulo amoroso lleno de pasión, celos y venganza. Esta serie es un drama épico con una ambientación espectacular y personajes inolvidables. Ahora hablemos de Menajerim y Ara. Esta serie es una comedia dramática que nos lleva detrás de las cámaras de una agencia de talentos en Estambul. 4 agentes muy diferentes entre sí, pero unidos por su pasión por el cine y la televisión, luchan por representar a sus clientes, estrellas famosas con personalidades excéntricas y exigencias imposibles. A través de sus historias conocemos los entresijos del mundo del espectáculo, los egos inflados, las rivalidades profesionales y, por supuesto, los romances inesperados. Es una serie divertida, inteligente y llena de cameos de actores turcos muy conocidos. Continuamos con Erkay. Esta serie nos sumerge en una historia de venganza y amor prohibido en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Miran, un joven criado con un único objetivo, vengar la muerte de sus padres, se casa con Reyyan, la nieta del hombre al que considera responsable de su desgracia. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Reyyan, Miran se da cuenta de que ella es inocente y se enamora perdidamente de ella. Atrapado entre su sed de venganza y su amor por Reyyan, Miran deberá elegir entre el pasado y el futuro. Esta serie es un drama intenso con una estética visual impresionante y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Camdaki Kazeta es una serie basada en una historia real que nos cuenta la vida de Nalan, una joven que aparentemente lo tiene todo: belleza, inteligencia, una familia adinerada y un prometido perfecto. Sin embargo, tras esa fachada de perfección, Nalan esconde un pasado traumático y una serie de inseguridades que la atormentan. Cuando conoce a Airi, un hombre humilde y sencillo, Nalan empieza a cuestionar su vida y a buscar su propia felicidad. Esta serie es un drama psicológico que explora los temas de la identidad, la autoestima y la búsqueda del amor verdadero. Vamos con Aşk 101. Esta serie juvenil nos traslada a la década de 1990, donde un grupo de estudiantes problemáticos de un instituto en Estambul se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto del instituto. A medida que planean su estrategia, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. Es una serie nostálgica, divertida y conmovedora que te recordará tus años de instituto. Adamasal nos lleva a una pequeña isla en el mar Egeo, donde conocemos a Haziran, una joven empresaria ambiciosa que sueña con triunfar en la gran ciudad. Cuando es enviada a la isla para llevar a cabo un proyecto inmobiliario, Haziran se encuentra con Poyraz, un hombre local con un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad. A pesar de sus diferencias, Haziran y Poyraz se sienten atraídos el uno por el otro y descubren que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Esta serie es una comedia romántica con una ambientación idílica y personajes encantadores. Kazajistán. Alt-Norda es una serie histórica que, aunque no es puramente romántica, tiene una historia de amor épica que merece ser mencionada. Ambientada en el siglo XIII, esta serie nos cuenta la historia de la Horda Dorada, uno de los imperios más poderosos de la época. En medio de las intrigas políticas y las batallas sangrientas, surge el amor entre una princesa kazaja y un guerrero mongol. Un amor que desafiará las fronteras y cambiará el destino de dos pueblos. Gulcemal es otra de las apuestas fuertes para el 2025. Esta serie nos presenta la historia de Gulcemal, un hombre atormentado por su pasado y sediento de venganza. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Deva, una joven hermosa y bondadosa que trabaja como florista. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten atraídos el uno por el otro y empiezan una relación llena de obstáculos y secretos. Prepárense para un drama intenso con giros inesperados y una historia de amor que te dejará sin aliento. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Homer. Esta serie nos cuenta la historia de un joven imán que vive en un barrio conservador de Estambul. Su vida da un vuelco cuando conoce a Gamze, una mujer divorciada y liberal que se muda al barrio. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, Homer y Gamze se enamoran perdidamente el uno del otro y deben luchar contra los prejuicios de su comunidad para poder estar juntos.
Es una serie conmovedora que aborda temas importantes como la tolerancia, el respeto y el amor incondicional. Uf. Y ahí lo tienen. 15 series turcas románticas que no te puedes perder en 2025. Espero que esta lista te haya inspirado para descubrir nuevas historias de amor y que hayas encontrado alguna que te llame especialmente la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que están por venir, así que manténganse atentos a nuestro canal para más recomendaciones y noticias. Para resumir, hemos explorado un abanico de historias de amor, desde las comedias románticas ligeras hasta los dramas épicos con intrigas y venganzas. Hemos viajado a través de diferentes escenarios, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las islas paradisíacas del mar Egeo. Y hemos conocido a personajes inolvidables con sus virtudes, sus defectos y sus corazones rotos. Lo importante es que todas estas series nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo y que siempre vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora quiero saber tu opinión, ¿cuál de estas series te llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que te gustaría recomendar? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que el amor los acompañe.